Os invito a abrir vuestra Biblia en el profeta Miqueas, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7. La palabra del Señor viene a través del profeta Miqueas, llamado por Dios para hablar a Israel, llamarlo al arrepentimiento por sus pecados, anunciándole el juicio. Dice el capítulo 7 de Miqueas: «Ay de mí, porque soy como los recogedores de fruto de verano, como los rebuscadores de la vendimia. No hay racimos de uvas que comer, ni higos tempranos que tanto deseo. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra y no hay ninguno recto entre los hombres. Todos acechan para derramar sangre, unos a otros se echan la red. Para el mal las dos manos son diestras. El príncipe pide y también el juez una recompensa. El grande habla de lo que desea su alma y juntos lo traman. El mejor de ellos es como un zarzal y el más recto como un seto de espinos. El día que pongas tus centinelas, tu castigo llegará. Entonces será su confusión. No os fiéis del vecino, ni confiéis en el amigo. De la que reposa en tu seno, guarda tus labios. Porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Pero yo pondré mis ojos en el Señor. Esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. No te alegres de mí, enemiga mía. Aunque caiga, me levantaré. Aunque more en tiniebla, el Señor es mi luz. La indignación del Señor soportaré, porque he pecado contra Él, hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho. Él me sacará a la luz, y yo veré su justicia. Entonces mi enemigo lo verá, y se cubrirá de vergüenza la que me decía: ¿dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos la contemplarán. Entonces será pisoteada como el lodo de las calles. Viene el día para la edificación de tus muros. Aquel día se extenderá tus límites. Viene el día cuando ellos vendrán a ti desde Asiria y las ciudades de Egipto, desde Egipto hasta el río, de mar a mar y de monte a monte. Y la tierra será desolada a causa de sus habitantes por el fruto de sus obras. Pastorea a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en el bosque, en medio de un campo fértil, que se apacienta en Basán y Galaad, como en los días de antaño. Como en los días de tu salida de la tierra de Egipto, te mostraré milagros. Verán las naciones y se avergonzarán de todo su poderío. Se pondrán la mano sobre la boca. Sus oídos se ensordecerán, lamerán el polvo, como la serpiente, como los reptiles de la tierra, saldrán temblando de sus fortalezas. Al Señor nuestro Dios vendrán amedrentados y temerán delante de ti. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, a tener un corazón dispuesto y preparado para oír tu verdad. Que nuestros oídos sean abiertos por tu Espíritu y que tu palabra penetre en nuestro corazón, nuestra mente, y revele lo que hay en nosotros, Señor. Aquello que no te glorifica y debe ser renovado, debe ser limpiado y debe ser quitado. Y por la obra de tu Espíritu, Señor, pon en nosotros el deseo y el querer para llevar a cabo tu obra por medio de Cristo,
para exaltar a Cristo, para la gloria de tu nombre. Glorifícate por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a meditar sobre un tema que tiene que ver con lo que hemos leído, y este no es el pasaje que vamos a contemplar, pero puedes ver como la promesa que Dios le da a su pueblo, de que Él es un Dios que no se complace para siempre en la ira, sino es un Dios de misericordia. Un día se cumplirá cuando Dios, Cristo mismo, glorificado, venga a esta tierra y venza a todas las naciones y restaure por fin para siempre a su pueblo Israel en esta tierra. Pero ese mismo Dios que un día hará lo que ha prometido, ya lo ha hecho con nosotros. Ya lo ha hecho contigo y conmigo. Ya Él ha demostrado ser el único Dios verdadero que se caracteriza porque perdona. ¿Qué Dios como tú que perdona? Dios es un Dios perdonador, pero Dios no perdona de cualquier manera y de cualquier forma. En esta mañana quisiera que juntos podamos meditar en un aspecto glorioso de cómo Cristo es el que ha hecho posible nuestro perdón. Lo hemos leído en Colosenses capítulo 1. Él es nuestra redención. Él perdonó nuestros pecados. Y para ello quisiera que me acompañéis a la primera carta de Juan. Primera de Juan. Y nos centraremos en el capítulo 2, versículo 1. Puede que de memoria esa cita no la tengas memorizada, pero te animo a que durante esta semana puedas memorizar este versículo. Cuando empezamos a leer ese versículo sí te viene a la mente, pero qué bueno es saber dónde está eso escrito en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Este es el versículo que esta mañana vamos a meditar en él. Pero déjame que te recuerde cómo el Espíritu Santo guió a Juan, el apóstol Juan, a escribir esta carta alrededor de los años 90 o 95. El canon de la Escritura se cerró con los escritos de Juan. Esta es una carta que se conoce como una carta general, ya que no se sabe a quién fue escrita. No se nombra ahí a una iglesia de una ciudad, ningún hermano en concreto que reciba esta carta, pero el receptor de la carta se conoce como hijito o como amado. Y esto se repite en esta carta, una carta general para todos los creyentes. El apóstol Juan, usado por Dios para cerrar esta revelación escrita por Dios, de él provienen estos últimos escritos inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Los primeros versículos nos muestran que esta carta es un testimonio directo de alguien que estuvo con Jesús. Observa lo que dice el capítulo 1 de esta primera carta. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Juan estuvo, lo escuchó, lo vio, lo palpó. Él tocó físicamente al verbo de vida. Continúa diciendo, versículo 3, lo que hemos visto y oído os proclamamos. Así que este es el testimonio de un testigo directo de lo que Cristo enseñó. Y eso es directamente necesario para nuestra vida cristiana hoy. Las enseñanzas de esta carta presentan marcas distintivas. La forma en que un creyente debe manifestar su fe. La manera en la que sabemos que un verdadero creyente es creyente. Por eso lee el capítulo 1, versículo 5. Y continúa diciendo, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Absolutamente no hay nada de oscuridad en él. Dios es luz, esto es puro, esto es santo. Ahora, versículo 6, empieza a poner la prueba del algodón. Si decimos, o si alguien dice que tenemos comunión con Dios, con Él, pero andamos en tinieblas,
mentimos y no practicamos la verdad. Mentimos porque no tenemos comunión con Él, cuando hemos dicho que tenemos comunión con Él. Y mentimos porque quien tiene comunión con Él no puede andar en tinieblas, no puede continuar su vida practicando el pecado como cuando no conocía a Dios. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta es la manifestación de que la sangre de Cristo nos ha limpiado y continúa limpiándonos de todo pecado, porque andamos en luz. Estos son absolutos. Absolutos en el que no podemos olvidarnos que no está hablando de perfección completa, sino que está hablando de un patrón, de un deseo, de una dirección, un cambio de dirección. De nuevo se prueba aquí al verdadero creyente, aquel que dice, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, entonces nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero, versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Aquellos que andamos en luz todavía pecamos. Y si decimos que andamos en luz y no tenemos pecados que confesar, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Así que la segunda manera de identificar a un verdadero creyente no es que no peca, sino que cuando peca, confesamos nuestros pecados. Si lees el Antiguo Testamento y empiezas a leer Primero, Segundo de Reyes, Crónicas, y lees los reyes de Israel, vas a ver cómo los reyes del sur, los reyes de Judá, algunos de ellos son buenos reyes y el texto dice que eran reyes que siguieron el camino de David, su padre. Cuando se hace referencia en el Antiguo Testamento a David como rey, se dice que tiene un corazón semejante al de Dios, agradable a Dios, que servía por completo a Dios, en el cual no había mancha alguna. Y cuando tú has leído el Antiguo Testamento, esa expresión de que David tenía un corazón perfecto nos choca con lo que sabemos de David. ¿Qué sabemos de David? Lo que sabemos de David es que era un corazón conforme al corazón de Dios. Y no porque no pecó, sino porque cuando pecó, Dios lo movió al arrepentimiento genuino. Es lo que Juan está diciendo. El verdadero creyente, cuando peca, no continúa andando en el pecado para siempre, sino que se caracteriza porque confiesa el pecado. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Y recuerda lo que hemos leído, ¿qué Dios como tú que perdona a su gente, a su pueblo? Porque Él es fiel y justo para hacer lo que ha dicho que iba a hacer, perdonar el pecado por medio de Cristo. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta es la verdad principal en la que meditaremos en esta mañana. La bendición gloriosa de que Dios nos ha perdonado por medio de Cristo. ¿Cómo es posible que un creyente que ha sido perdonado continúe pecando en su vida y cuando se arrepiente es perdonado de nuevo? ¿O es perdonado, es restaurado? ¿Cómo es posible que Dios asegure nuestro perdón para siempre? Y esta es la razón, porque Cristo es nuestro abogado. Cristo es nuestro abogado. Y quisiera que pudiéramos adorar al Señor juntos por estas verdades. Hermano, tienes a Cristo como tu abogado. Es un gozo tener a Cristo como tu abogado. Y vamos a ver tres verdades que nos dice este versículo. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y antes de entrar en estas tres verdades, quisiera destacar que la realidad de tener a Cristo como abogado se nos presenta en un contexto de necesidad. Un contexto de necesidad. El Padre nos ha bendecido por medio de Cristo al suplir nuestra necesidad. Necesitábamos un abogado.
Y Dios ha provisto de nuestro abogado, aquel que necesitábamos. La obra de Cristo como nuestro abogado nos indica una obra continua, no una obra del pasado. Observa lo que dice, tenemos, no dice tuvimos o tendremos. Ese verbo, abogado tenemos para con el Padre, es una realidad continua, presente. Pero esto es una realidad continua, presente solo para el creyente. Solo los creyentes tienen a Cristo como abogado. Si no has creído en Cristo como tu Salvador, tu Señor, si no te has arrepentido de tus pecados, no has confesado que tu ofensa a Dios, a su santidad infinita, merece el castigo infinito en el infierno, si no has sentido ese dolor, esa conciencia de que el castigo por tus pecados es la muerte eterna, alejado de toda gracia, si no has creído en Cristo, si no has creído a Cristo, si no has confesado a Cristo como Dios hecho hombre, quien vivió una vida perfecta como un hombre, quien obedeció al Padre cumpliendo la ley y yendo a la cruz y resucitar de esa cruz, y lo hizo voluntariamente como ofrenda de amor por los pecados de aquellos que creerían. Si no has creído en la resurrección de Cristo, Cristo no es tu abogado. Cristo no es el abogado de los hombres. Cristo es el abogado de los hijos de Dios, de los creyentes. Y si no has creído en Cristo, Cristo es tu juez. Cristo será tu juez, es tu juez. Y la palabra de Cristo te juzgará un día. Y Él traerá castigo sobre todos aquellos que se aferran al pecado. Romanos capítulo 2, versículo 16 dice, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Así que Cristo juzgará tus secretos un día delante de Él. Segundo de Timoteo capítulo 4, versículo 1, y Pablo le encarga a Timoteo en presencia de Dios y de Cristo Jesús y dice que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Cristo juzgará a los vivos y juzgará a los que ya murieron y morirán. Si eres hijo de Dios, por su gracia, entonces Cristo es tu abogado. Si no eres hijo de Dios y no te has arrepentido, reconcíliate con Dios por medio de Cristo. Y que sepas que desde ese momento, Cristo será tu abogado para siempre. Tu salvación está asegurada, no porque ahora puedes vivir una vida perfecta, sino que nuestra salvación está asegurada porque la obra perfecta de Cristo se te ha dado a tu favor y Cristo ejerce ahora como tu abogado. Por tanto, la obra de Cristo como abogado a los creyentes se presenta como una necesidad. No porque Cristo nos perdonó, sino porque nosotros estamos continuamente siendo intercedidos delante del Padre por nuestro abogado. Él asegura tu salvación. Y la necesitas por 3 razones. Observa estas 3 verdades. Primero, necesitamos a Cristo como nuestro abogado a causa de nuestro pecado presente. A causa de nuestro pecado presente. Observa lo que dice el versículo 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas y el propósito es para que no pequéis. Esta es la voluntad de Dios, hermanos, para los creyentes, que no pequemos. Esto es lo que Dios ha hecho revelando su palabra. Revela su palabra con una intención, para que no pequemos. Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta es la voluntad de Dios, que andemos en luz. Pero dice aquí una posibilidad, que no es lo que debe ser normal en nuestra vida, que no debe ser en lo que te debes sentir cómodo. La voluntad de Dios es que no pequemos, pero si alguno peca, más bien esta palabra se traduce en un sentido de cuando alguno peque, no como una posibilidad hipotética, sino como una realidad que sucederá en la vida del creyente. Hermanos, tú y yo pecamos, ¿sí o no? Pecamos, porque si dice que no has pecado, lo acabamos de leer. Te engañas a ti mismo y haces a Dios mentiroso. Así que la voluntad de Dios es que tú y yo no pequemos, pero pecamos.
Y necesitamos un abogado, a Cristo como nuestro abogado, por tu pecado presente. Por tu pecado presente. El Salmo 130, versículo 3 dice: Señor, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Ya estuvimos estudiando cómo Dios, cuando te mira, ve la realidad. Sabe que sigues pecando. Nuestra santificación no hace que Dios ignore la realidad de nuestra vida. Él sabe que seguimos pecando. Pero necesitamos un abogado, a Cristo como nuestro abogado por nuestros pecados presentes, para que por medio de Cristo Dios también nos vea santificados por completo. El salmista aquí en el Salmo 130, cuando dice: si miraren los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Reconoce que nadie puede mantenerse delante de Dios justificado, sin culpa, ya que todos pecamos. Incluso los creyentes continuamos pecando y Dios ve tu pecado y nadie puede hacer que Dios vea tu pecado y lo pase por alto, sin más. Tú y yo necesitamos a Cristo como nuestro abogado para que tu pecado presente de hoy continúe siendo perdonado. Por eso dice el apóstol Juan, este mismo Juan, en su Evangelio, en el capítulo 3, versículo 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso demuestra que ha sido condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Por tanto, la Biblia nos dice que todos somos pecadores y que el pecado continúa estando presente en la vida del creyente. El pecado se demuestra en nuestro rechazo a Cristo y nuestro rechazo a la palabra de Cristo. ¿Quién de nosotros puede decir que cumple a perfección la palabra de Dios? Y que cuando hay palabra de Dios que nos confronta, en algún momento de nuestra vida hacemos oídos sordos y preferimos ignorar su palabra en momentos concretos. Necesitamos a Cristo como nuestro mediador por nuestro pecado presente. Y sin duda nuestro pecado ha sido ofender la santidad de Dios, errar el blanco, no cumplir con la rectitud de su justicia. Este pecado ha afectado a todo el mundo, a toda la humanidad, por cuanto todos pecamos, porque Adán pecó en nuestro lugar y todos pecamos junto con él. No hay temor de Dios, no hay ni siquiera uno que busque a Dios, todos nos hemos hecho inútiles. El pecado está en tu corazón. El pecado sigue estando en tu corazón. Aunque hemos sido regenerados, estamos todavía en un estado relacionado con la carne. Esa manera de hablar de la relación de la carne es las pasiones que todavía nuestro cuerpo desean pecar y ahora batallan con el espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Tenemos una lucha con nuestro pecado. Y sin duda recuerda lo que Pablo estaba diciendo en Romanos 7. Y pecamos haciendo lo que no deseamos hacer, y lo que deseamos hacer nos cuesta trabajo llegar a cumplirlo por completo. Necesitamos a Cristo como nuestro abogado por nuestro pecado presente. Y hermano, a veces como creyentes, muchos creyentes no disfrutan de su salvación porque han olvidado que Cristo es su abogado. Y el pecado presente se ha vuelto una cadena que tienen que arrastrar por ellos mismos. Y la lucha con el pecado y las tentaciones se ha vuelto algo que tiene que ver con nuestro esfuerzo personal. A veces nuestro pecado presente todavía no nos lo perdonamos nosotros. Y nos hacemos esclavos del pecado habiendo sido liberados por medio de Cristo. La Biblia nos dice que el pecado es inevitable y es una gran necesidad tener a Cristo como nuestro abogado. Y si no reconozco mi pecado, entonces estoy bajo condenación, como hemos leído. Así que la voluntad de Dios es que el Hijo de Dios viva en santidad y que pruebe su vida y examine su vida para no pecar. Pero si pecamos, ¿qué hacemos? En ocasiones justificamos nuestro pecado. Decimos que es inevitable dejar de pecar y entonces nos acostumbramos a vivir con el pecado. Nos olvidamos que tenemos a Cristo como nuestro abogado, porque es la única solución para tu pecado presente, hermano.
Si no reconocemos este grave problema, que aún los creyentes continuamos en él, entonces no veremos necesario tener a Cristo como nuestro abogado. ¿Qué hace Dios? Ante la realidad de que Él sabe que continuaremos pecando, nos ha puesto un abogado concreto. Nos ha dado un abogado concreto porque sabe nuestra necesidad. Necesitamos a Cristo como nuestro abogado a causa de nuestro pecado, porque el creyente seguirá pecando. No somos creyentes como 007, licencia para pecar. A veces hemos conocido que el pecado ha sido perdonado por completo por Cristo y entonces tenemos licencia para pecar. Y no es verdad. Cuando pecamos, debemos acudir de nuevo a la intercesión que Cristo mantiene, continúa realizando presente delante de Dios. El creyente genuino no es el que no peca. El creyente genuino es el que cuando peca, confiesa su pecado. Y esto sucederá tarde o temprano. Pero cuando se arrepiente de su pecado, sea cual sea, Dios ha traído una señal, una marca, una evidencia de la salvación de Dios en esa persona. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. El hombre que encubre su pecado y lo hace hasta el final y no ha acudido nunca a Cristo para confesar su pecado, no va a prosperar. Lo que le espera es el infierno. Pero aún en el creyente, cuando no confiesa su pecado, no va a prosperar en su vida cristiana. El gozo que espera tener no lo va a tener. Va a perder la paz de la salvación, el gozo de la salvación. Recuerda cómo David, habiendo callado, habiendo resistido la confesión de pecado, dice que sus huesos se pudrieron dentro de él. Pero cuando confesó su pecado, ¿se le fue devuelto qué? ¿La salvación? No, nunca la perdió. Se le devolvió el gozo de la salvación. Porque Proverbio 28 no solamente dice, versículo 13, que el que encubre su pecado no prosperará. 28:13 dice, pero el que lo confiesa y se aparta, hallará misericordia. ¿Qué misericordia? La que Dios ha tenido contigo cuando te salvó y la que es nueva cada mañana para seguir aplicando en tu vida. ¡Qué gran bendición, hermano! ¡Qué gloriosa verdad! Que la misericordia de Dios es nueva cada mañana en nuestra vida. Hermano, no hay razón para seguir escondiendo nuestro pecado. Hermano, ¿por qué no confesamos nuestro pecado? Si tenemos esta verdad tan grande, esta segunda verdad que vemos en este versículo. Necesitamos a Cristo como abogado porque seremos juzgados. Sí, seremos juzgados. Dice, versículo 1, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Así que lo que se dice de un abogado es que un abogado representa a su cliente, al acusado, ¿delante de quién? Del juez. Del juez. Así que esto nos lleva a la idea de que nuestro pecado también será juzgado. También será juzgado. Aún tu pecado, siendo creyente, será visto delante de Dios como algo que hay que quitar, que hay que corregir. Dios Padre es nuestro juez. Es el juez del mundo que castigará al mundo por sus pecados, pero Él también, por su amor, disciplinará el pecado de sus hijos. Tenemos un abogado para con el Padre. Y qué bendición que el abogado sea mi Padre, pero Él no me va a perdonar porque yo sea su hijo. ¿Qué abogado habría que porque su hijo ha pecado y sea su hijo, el juez le dice, no te castigo por ser mi hijo? Dios no es un juez injusto, interesado. Dios es un juez supremo que Él domina sobre toda la tierra, pero Él es nuestro Padre. Y la manera en la que Él, como Padre, perdona nuestros pecados y nos libra de la disciplina que merecemos es cuando confesamos nuestros pecados por medio de nuestro abogado Cristo. Por medio de nuestro abogado Cristo. Necesitamos un abogado, a Cristo como nuestro abogado, para que nos defienda aún delante del Padre. Porque el Padre no es un juez injusto.
Él no se deja sobornar. Él no es partidista. Ni siquiera porque sea tu hijo te dejará con la disciplina que merece. Necesitamos a Cristo como nuestro abogado, porque nuestro pecado será juzgado. Nuestro abogado es un abogado defensor. Es un abogado defensor. Y nuestro abogado defensor es nuestro abogado defensor delante de un acusador. ¿Quién es el acusador de los santos? La Biblia enseña que Satanás es el que está acusando día y noche a los santos delante de Dios. Cuando pecamos, tenemos a alguien que dice, ¿ves? Este es tu hijo, este es por quien tú has enviado a Cristo a morir, este que sigue pecando. Dios ha provisto de un abogado presente continuamente delante de él, porque Satanás utilizará tu pecado para acusarte delante del Padre. Pero hemos sido reconciliados. Hemos sido reconciliados por medio de Cristo. Y tenemos esta bendición gloriosa de ser llamados hijos de Dios. Y mismo en esta misma carta, en el capítulo 3, dice esto, el apóstol Juan, mirad, y esa palabra mirad es una orden a contemplar con admiración. No solamente observar, no solamente echa un vistazo, no, observa con admiración cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, y eso somos. No es seremos, y eso seremos algún día cuando ya no pequemos más. Eso eres delante de Dios, eres su hijo. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Observa el versículo 2. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero ya lo somos. Somos hijos suyos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Aún sabemos que estamos pecando, pero eso no nos ha eliminado. No hemos sido repudiados como hijos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo como nuestro abogado, en base a la tercera verdad que vemos en este versículo. Hemos dicho que necesitamos a Cristo como nuestro abogado porque por causa de nuestro pecado presente seguimos pecando. Y a causa de que Dios continuará juzgando nuestro pecado, nos disciplinará en nuestro pecado. Pero la tercera verdad está ahí en el versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Abogado tenemos para con el Padre. Y ahora define el abogado, el tipo de abogado. Necesitamos a Cristo como nuestro abogado porque solo Él es justo. Necesitamos a Cristo como nuestro abogado porque solo Él es justo. A Jesucristo el justo. ¿Qué tipo de abogado puede sacarnos de nuestra condena segura? Cuando tú ves un abogado en una película, el abogado, el más famoso abogado, curiosamente, es el que tiene los mafiosos, ¿verdad? El gran bufete de abogados y todos ahí, esos son los abogados de los más malos y de los que sobornan al juez. Los abogados van a encontrar un recoveco en la ley y van a decir, oye, por mala praxis o por no sé qué, mi cliente no puede ser declarado culpable. El abogado va a encontrar alguna manera de demostrar que somos inocentes. Pero no hay forma, hermano, en que tú y yo podamos demostrar que somos inocentes. No hay manera en que Dios te represente a ti diciendo, hombre, mira sus intenciones. No hay nada en nosotros que nos libre del pecado. Así que nuestro abogado, Cristo, no es un abogado que busca el recoveco en la ley de Dios, no busca una jurisprudencia de algún juicio anterior por el que podamos ser librados, aunque somos culpables, pero nos libra por algún truco legal. Y por supuesto no nos va a librar porque demuestre nuestra inocencia porque no lo somos. Así que, ¿qué tipo de abogado necesitamos? Un abogado como Cristo. En primer lugar, lo que se está diciendo ahí es que Cristo es Jesucristo. Y es muy importante ese título, Jesucristo. En primer lugar, porque Jesús es el Salvador. La palabra Jesús, el nombre Jesús es el Salvador de los pecadores, el enviado para salvar, el que va a perdonar los pecados. Y Cristo nos muestra que Él es el Mesías prometido desde Génesis 3:15.
el Mesías que Dios prometió para llevar a cabo nuestra salvación. Y siendo el Salvador prometido, se nos muestra ahí su atributo, el justo. El único que tiene el título de el justo es Cristo. ¿Qué significa el justo? Significa perfecto, recto ante la rectitud de Dios. El justo conforme a la justicia de Dios. El perfecto no comparado con los demás, sino comparado con Dios mismo. Nuestro abogado es nuestro abogado que necesitamos porque Él es el único perfecto. Segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Otro versículo fundamental para que memorices. Al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Uno. El que no conoció pecado. Uno solo. El que no conoció pecado, el que no pecó, el que no puede ser acusado de pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, los pecadores, seamos hechos justicia de Dios por medio de Cristo, en Cristo. Así que no había manera en que nosotros podamos ser librados del juicio, a no ser que el justo ocupara nuestro lugar en la condena. No hay abogado como ese en el mundo. Primero porque no hay abogado que quiera librar a su cliente pasando por la cárcel. ¿Qué locura es esa? Ahora, aunque hiciera eso, ese abogado merece pasar por la cárcel. Es un abogado pecador. Merece ese castigo. No podrá librar a su cliente. Pero nuestro abogado es el perfecto, el justo, el que pasa por la condenación cuando no la merecía. Él es nuestro abogado único, único justo. El justo dice ahí, no dice Jesucristo un justo o justo entre los justos o el más justo, dice el justo es el único que es hombre y es perfecto en su justicia. Y además es nuestro abogado eficaz. Él es el abogado eficaz. Su intercesión es una intercesión eficaz porque su justicia es una justicia eterna. Él vivió como un hombre, sufrió como un hombre, fue tentado en toda tentación que nosotros hemos sido tentados y mucho más. Él fue tentado a lo máximo que cualquiera puede ser tentado, demostró su justicia resistiendo la tentación del diablo. Él demostró ser el justo de una manera real. Así que su intercesión es eficaz. Romanos 8:34 te dice esto. ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos condenará? Romanos 8:34. Bueno, habría razones para que podamos ser acusados de condenación, porque pecamos, ¿sí o no? Pero ¿quién nos condenará porque tiene razones para acusarnos? Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y continúa diciendo, el que además, el que incluso no solamente hizo aquello, sino que además está a la diestra de Dios, el que también estando a la diestra de Dios dice, intercede por nosotros. Y la pregunta es retórica, ¿quién nos condenará teniendo a Cristo intercediendo por nosotros como abogado? La respuesta lógica es, nadie nos condenará. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que además intercede por nosotros. Ese nosotros son los creyentes. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La pregunta es, hermanos, ¿por qué no confesamos nuestro pecado? Teniendo un abogado como el que tenemos. Hermanos, glorificamos a Dios confesando nuestro pecado. No glorificamos a Dios pecando. Nuestro pecado es una afrenta contra Dios. Nunca nuestro pecado tendrá algún propósito bueno, no. Es injustificable, Dios no quiere que tú peques. Pero cuando nosotros confesamos nuestro pecado es que estamos confesando a Cristo, nuestro abogado. Estamos reconociendo a Cristo, nuestro abogado. No estamos confesando nuestro pecado pensando que esos golpes de pecho valen por algo delante de Dios. Esa valentía de confesar nuestro pecado tiene algún valor para borrar nuestro pecado. No, confesamos nuestro pecado sabiendo que tenemos un abogado único, perfecto, Jesucristo, el justo.
si no confesamos nuestro pecado. Es demostración que tenemos que ser santificados en nuestra mente por la palabra de Dios. Que nuestros gustos, nuestros deseos todavía están arraigados en la carne, en la naturaleza de la carne de la cual deseamos ser liberados. ¿Y quién no de nosotros ha dicho, Señor, quisiera ser liberado de estas tentaciones, de esta lucha, de este pecado? Pero Dios nos ha provisto en ese caso de un abogado eficaz, justo, bueno. Hermano, hay razones para que te duelas por tu pecado, pero no hay razones para que no te sientas perdonado, para que no confieses tu pecado y glorifiques a Dios por su justicia. Glorifiques a Dios por la justicia de Cristo. Por eso te animo a adorar a Dios en oración, adorando al Señor. Señor, te adoro porque eres mi Padre justo y amoroso. Y me has provisto de Cristo, el justo. Y su intercesión continúa. Te adoro porque Cristo es Dios hecho hombre, el justo, perfecto. Señor, te doy gracias por haberme dado a Cristo, mi abogado. Él no se va de vacaciones. Él está continuamente presente, intercediendo por nosotros en cada momento, a cada instante. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Él dice delante del Padre, yo pagué por ese pecado. Esa deuda ya está pagada. Esa deuda ya fue pagada en la cruz por completo. Consumado es. Se pagó todo. No nos aferremos a nuestro pecado, hermano. Lo cual puede ser señal de que no somos verdaderos creyentes. O puede ser señal de que vamos a estar sufriendo y seremos disciplinados y perderemos el gozo. Señor, te damos gracias y confieso mi pecado delante de ti. Necesito tu poder para vencer el pecado y vivir en obediencia. Te pido que me ayude a no esconder mi pecado, a no justificar mi pecado. Ayúdame a confesarlo por medio de Cristo, mi abogado, y fortaléceme en tu palabra para vencer el pecado en mi vida. Y oremos unos por otros, para que Dios traiga este convencimiento, para que no se nos olvide. ¿Qué está haciendo Cristo ahora? ¿Qué hace Cristo ahora? ¿Está sentado esperando? Está sentado porque su obra ha terminado. Ya no tiene que hacer nada más. Él hizo en la cruz todo lo que necesitamos. Pero estando sentado, Él está delante del Padre intercediendo. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos a Cristo como nuestro abogado. Porque seguimos pecando, porque nuestro pecado será juzgado, pero además porque su justicia es la que nos santifica. Vamos a orar. Señor, salva a los pecadores. Si hay entre nosotros alguien que no ha confesado su pecado en ningún momento de su vida, que ha aparentado como un creyente, pero nunca confesó realmente su pecado delante de ti, dale una convicción de pecado y dale una oportunidad, dale lo que necesita para el arrepentimiento. Provéele, Señor, del arrepentimiento genuino. Y Señor, a los que hemos sido salvados, te adoramos, Padre, por la intercesión de Cristo como nuestro abogado. Deseamos no pecar y deseamos que por medio de tu palabra tú cambies nuestros deseos, que tú nos fortalezcas para resistir la tentación, para huir de la tentación, Señor, y también cuando pecamos, que tú fortalezcas nuestro corazón para arrepentirnos rápidamente y para alejarnos y abandonar el pecado rápidamente. Entonces tu misericordia continúa estando con nosotros. Qué Dios como tú que perdona y que aún tu misericordia está presente para tu pueblo. Señor, confesamos nuestro pecado delante de ti y te pedimos que tú sigas obrando en tu iglesia aquí para que seamos columna y sostén de la verdad por medio de una vida de testimonio, una vida de obediencia. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.